WatchOS 10 sale este lunes 18 de septiembre del 2023 a las 7 hora española, a las 11 de la mañana hora en México, y estaréis viendo por aquí los horarios de algunos países hispanohablantes. Espero que os acordéis de actualizar. Evidentemente tenéis que saber los dispositivos compatibles, que son desde el Apple Watch Series 4 en adelante, pasando por el Apple Watch SE y los últimos dispositivos que se acaban de añadir. Así que una vez sabemos esto, ya tenemos lo básico. Vamos con todas las novedades porque son más de 50 y este ha sido el sistema operativo que más cambios ha traído en el Apple Watch. Así que una vez sabemos esto, que es lo básico, empezamos rápidamente por sus novedades. Voy a ir súper rápido porque son muchas, así que las esferas es lo primero. Empezamos con las nuevas esferas que podemos encontrar aquí en esta parte. La de Snoopy es muy interesante porque cada vez que desbloqueamos el Apple Watch nos aparece una zona nueva de Snoopy. Está haciendo algo, cambia constantemente. Y otra sería la paleta. La paleta simplemente es esta nueva esfera, la principal, que podemos cambiar de colores y es muy sencilla. Es muy parecido a la esfera solar analógico. ¿Por qué? Porque a pesar de que también es nueva, simplemente cambian algunos detalles. Al menos esa es la impresión. Y también tenemos una nueva esfera de Nike, la Nike Global, que está muy bien, es bastante deportiva, un poco agresiva en los números, pero podremos cambiar también de colores y puede ser muy interesante. Tenemos incluso una nueva esfera modular de los Apple Watch Ultra. En este caso está reservada a los Apple Watch Ultra 1 y 2 y es un poquito diferente. También vamos a poder utilizarla, aunque ya os digo que es exclusiva. Este año la forma de cambiar entre esferas no es deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que tendremos que mantener pulsado y ahí deslizarnos entre ellas. Si no, no nos dejará. También, si queremos reordenar una esfera, ponerla al segundo lugar o lo que sea, podemos mantener pulsado y deslizar a la posición que nosotros queramos. Para poner el modo noche en el Apple Watch Ultra ya no significa que tengamos que hacer este gesto, sino que vamos a tener que mantener pulsado y elegir el modo automático. En cuanto detecte algo oscuro, se cambiará de una manera totalmente automática, como dice la palabra. También ahora en las esferas ha vuelto el iconito que tenemos en la parte superior. Si ponemos música, si estamos reproduciendo un vídeo, vamos a poder pulsar sobre ese pequeño icono para ir a esa música o ese vídeo que estamos reproduciendo. Pero vamos con los widgets, que es una parte importante de WatchOS 10. Como veis, por fin tenemos los widgets. Podremos acceder deslizando desde aquí o también con la ruedita, como le llamo yo. Vamos a poder acceder de estas dos maneras y podremos tanto poner los widgets de diferentes tamaños, por decirlo así, de diferentes secciones dentro de esa aplicación, como también fijar widgets. Vamos a poder fijar widgets en la parte superior, incluso añadir diferentes widgets. Hay un límite, pero que sepáis que vamos a poder modificar los propios widgets. Si nos vamos a la pantalla de inicio, aquí también tenemos diferentes novedades. Ya sabéis que antes íbamos a poder desplazarnos por todas las aplicaciones de una manera sin control, y parece que ahora sí hay control. No nos podremos desplazar ni a la izquierda ni a la derecha, simplemente hacia abajo de esta manera. Al final de todo, además, tendremos una sección para cambiar entre lista y la manera tradicional de ver las aplicaciones, que es en forma de círculos. El centro de control ahora se invoca pulsando el botón de encendido. Antes ya sabéis que deslizando hacia arriba era posible, ahora ya no es posible, ya que hacia arriba entramos en los widgets. Aquí tenemos diferentes interfaces para la batería, por ejemplo. Como veis, se ve de una manera diferente la batería. También tendremos por fin disponible la carga optimizada en el SE, Series 6, 7, 8 y 9, y también en los Ultra. Antes esto no estaba en todos los dispositivos. Si nos vamos a AirPlay, también se ve de manera diferente, es un poquito más sencillo, más fácil de ver todos los elementos. Y ahora si vemos un vídeo o reproducimos una canción, en ahora reproduciéndose es diferente, aparece una especie de miniatura de lo que estamos viendo en concreto. Además, la animación de cualquier tarjeta que tengamos en la cartera ahora es diferente, entra como una especie de deslizamiento y a mí me parece más chulo.
También dentro de watchOS 10 muchas aplicaciones han sufrido un rediseño. Empezamos por ejemplo con la de medición del ritmo cardíaco. Como veis ahora este corazón se ve algo más realista. También la aplicación de movimiento, la aplicación de los anillos, ahora deslizando hacia abajo vamos a ver las diferentes secciones. Antes era como una sola sección deslizando hacia la derecha e izquierda. A lo mejor también encontráis diferente la aplicación de ruido, y es que ahora se ve un poquito mejor para mí, mucho mejor hecha y con un diseño un poquito más minimalista. La aplicación de sueño también está rediseñada con las diferentes secciones ya directamente en cuanto entramos. La aplicación de tiempo también ha cambiado muchísimo. Ahora podremos clasificar el tiempo por precipitación, por viento, por temperatura, etcétera, etcétera, y tenemos muchísimos más datos. También en mensajes puedes fijar los contactos y ahora aparecerá de esta manera. Como veis, si deslizamos hacia abajo de todo, tenemos más opciones cuando hablamos con otra persona. La aplicación de podcast también se ve algo diferente. Es verdad que no hay tantos cambios, simplemente ahí le añaden algunas secciones más, y la aplicación de temporizadores aquí sí que hay cosas diferentes. Podremos añadir diferentes temporizadores al que tengamos en activo, y además la forma de quitarlos y la forma de cómo se ve también es diferente. En la aplicación de ejercicios también tenemos menos cambios, parece que se añade una interfaz un poco diferente, pero también los botones de pausa y demás han cambiado, ya que se ha quitado el de bloquear. Tenemos novedades en la aplicación de ejercicio, sobre todo cuando utilizamos la bici o están destinadas a ciclismo. Si ponemos el ejercicio de ciclismo, ya nos aparecerá directamente en el iPhone una actividad en directo para que podamos traquear de estas dos maneras tanto el ritmo de la bici, poner las diferentes fases y demás. Incluso también tenemos métricas de accesorios compatibles con el ciclismo. Incluso el Apple Watch calcula nuestro umbral de potencia funcional, que es el nivel más alto de intensidad que podemos mantener. Si nos vamos a la brújula, tenemos novedades en la brújula. No solamente que tenemos una visión como 3D, tenemos esta opción, nos aparece también la altitud, incluso nos mandará una notificación cuando superes una altitud determinada. Mapas topográficos también es una novedad de watchOS 10. Nos vamos a la aplicación de Mindfulness, y es que podremos registrar nuestro estado de ánimo. Antes esto no era posible, ahora podemos hacerlo y aparecerá en la aplicación de salud. Y hablando de la app de salud, ahora tenemos una novedad, y es que el nuevo sensor de luz ambiental del Apple Watch va a poder medir el tiempo de exposición al sol. Es decir, esto estará disponible para muchos Apple Watch, y ahora Siri también nos dirá datos de salud. Podemos decirle que nos mida, por ejemplo, el ritmo cardíaco, y lo hará. También tiene acceso a otras mediciones de salud, pero esta es la más interesante. También en mapas tenemos los mapas sin conexión de nuestro iPhone directamente aquí en nuestro Apple Watch, y llegarán diferentes novedades como Name Drop. Name Drop, por si no lo sabéis, es una forma de compartir fácilmente nuestra información de contacto con quien nosotros queramos, simplemente acercando ahí nuestra tarjeta con la de la otra persona. Pues será compatible con el Apple Watch. De momento aún no lo podemos hacer, pero también ver desde nuestro Apple Watch si alguien nos deja un mensaje de vídeo grabado en FaceTime. Incluso podremos participar en llamadas de FaceTime en grupo, o incluso si nos vamos aquí a la aplicación de reloj, en concreto el reloj mundial, cambia bastante la interfaz. Vamos a poder acceder ahí a las diferentes horas, y si deslizamos en la corona digital vamos a poder ver de una manera un poquito mejor las diferentes horas y cómo evoluciona el día y la noche. También, por último, si nos vamos a la aplicación de contactos, tendremos una pequeña interfaz diferente, que este sería el último cambio. Así que, chicos, como veis, acabamos de ver aproximadamente 50 novedades de esta actualización. Me parece que son suficientes, pero ojo, porque irán llegando a lo largo del año más novedades relacionadas con estos Apple Watch. Si tenéis alguna duda, si creéis que se me ha olvidado alguna novedad, ya sabéis, nos vemos por los comentarios, donde siempre estoy bastante atento a ver qué decís y si se me ha olvidado algo. Así que espero os haya gustado. Ya sabéis que esta actualización sale el día 18 de septiembre del 2023, y espero veros a todos con vuestro Apple Watch actualizado. Y si tenéis dudas, esperad un poquito, esperad unas semanas para ver cómo evoluciona esta actualización y si es mejor o no para vuestro dispositivo en concreto. Así que nos vemos, como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!